problema. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar por siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, patrono del movimiento, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo cura brochero, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, claramente hice la invocación porque este rollo, lo que es estructuras operacionales, me pidieron que lo haga yo y recurrimos, igual que los demás, a la tecnología para poder compartírselo. Así que les voy a ir compartiendo y les pido que cualquier cosa, si no sale fuerte y claro el sonido, José, me avises. Iluminar sobre la necesidad del movimiento de contar con una organización mínima y una autoridad suficiente para que desde el servicio distribuya funciones y vele por mantener la identidad del movimiento, siendo fiel al carisma, su mentalidad, su finalidad y su meta. Destacar la naturaleza, objetivos y funciones de la escuela dirigente y del secretariado diocesano, tendiéndose a aclarar las diferencias que puedan existir. Promover la participación activa y responsable de los dirigentes dentro de la estructura de servicio, concientizándolos de que el funcionamiento de la misma se basa en la comunión, coordinación y colaboración mutua. Señalar que existen otras funciones de servicio que trascienden el ámbito geográfico en la diócesis y que cumplen funciones de promoción, coordinación y representación a nivel nacional e internacional. Tono y tiempo. Su exposición debe revelar conocimiento del tema, por lo que el rollista deberá ser un dirigente con experiencia, por haber integrado el secretariado y o por haber participado en la escuela de dirigentes. El rollista transmitirá con claridad sus ideas, especialmente en lo que respecta a quiénes son los que integran la escuela de dirigentes. No debe ser una mera descripción de estructuras y niveles en su organización, sino mostrar que todo ello está al servicio de la Iglesia y para el crecimiento y formación de todos los cursillistas. En cuanto a la duración, se estima que el rollo debe durar como máximo 45 minutos. En este rollo también existen palabras claves que son las que vamos a ir repitiendo a lo largo del mismo. Ellas son estructura, servicio, ambiente, dirigentes, función, espíritu comunitario, carisma, organización, identidad, funcionamiento, escuela de dirigentes, secretariado nacional, escuela de santidad, convivencia nacional, escuela de comunión, escuela de formación, mesa directiva nacional, grupos internacionales, organismo mundial, fundamental cristiano, entre otras. Hemos escuchado el sábado pasado sobre precursillo con Hugo, sobre cursillo con Eve y con Miguel sobre el postcursillos. Además, hemos visto hasta ahora que el movimiento tiene un método propio y una estrategia también propia, y que ambas son producto del carisma y la mentalidad que los iniciadores transmitieron, como nos contaron el primer sábado, tanto Hugo, cuando habló de la historia y del carisma y de la mentalidad, y Ricardo, cuando habló de la estrategia y la finalidad. Y hoy sabemos que como movimiento de iglesia,
que es el movimiento de cursillo de cristiandad, tiene una misma responsabilidad, y esto es evangelizar. Ahora, y antes de comenzar específicamente con lo que me toca contarles a mí hoy, me gustaría consultarlos, y si pudiera escuchar la opinión de cada uno de ustedes, sería muy enriquecedor, acerca de cómo distribuyen las tareas en su familia, en sus casas. Seguramente, si todos pudieran responderme, me voy a encontrar con una organización familiar distinta en cada casa, pero en cada una surgiría una forma clara, contundente y explícita, y en otras tal vez las decisiones sean implícitas, donde se va a ver, se va a notar que existe una organización. Por ejemplo, ¿quién no se acomoda para hacer el desayuno con tiempo suficiente para llevar a los chicos a la escuela, para llevar a su esposa al trabajo, para ayudar a su nieto a alguna actividad? Sí, no planificamos a qué hora debemos almorzar o levantarnos para que ellos no lleguen tarde. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, eso es la pelea de quién levanta los platos o quién los lava, seguramente en cada uno de los hogares aparece una autoridad que dice, ¿te toca a vos o te toca a vos? Tal vez sea mamá, tal vez sea papá. Seguramente ustedes me estarán mirando y yo siempre tengo la última palabra. Yo siempre digo, sí, querida. Claramente en mi casa hay una autoridad. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer para resolver los problemas que se nos presentaban? Tuvimos que organizarnos. Y como les decía, cuando no nos podíamos poner de acuerdo, hubo que determinar quién tenía el poder para decidir, es decir, quién tenía la autoridad. Bueno, para llevar adelante esa tarea, esa misión de la cual hoy hablábamos con mayúscula, la de evangelizar, el movimiento debe contar con una autoridad mínima y una organización adecuada que le asegure el cumplimiento de esa responsabilidad, esa autoridad y organización que estarán siempre al servicio de la libertad de los miembros del movimiento. En Ideas Fundamentales, tercera edición, en el punto 316, dice claramente, el movimiento requiere de personas que, asumiendo la mentalidad, se hagan responsables de la actuación estratégica y metodológica que se necesita para que el movimiento vaya alcanzando con su finalidad propia. Este grupo humano debe estructurarse y lograr la organización mínima necesaria para mantener la identidad del movimiento, siendo fiel a su carisma, su mentalidad, su finalidad y su método. Para atender este fin específico, el movimiento cuenta en cada realidad diocesana con dos equipos de trabajo, el secretariado diocesano y la escuela de dirigentes. Ambas estructuras están enfocadas al servicio y a la comunicación de todo el movimiento de cursillo. Sí, de todos, porque el movimiento es de todos. Somos todos, y no solamente quienes integran las estructuras, los responsables del movimiento. La escuela de dirigentes y el secretariado están y existen para promover, contribuir y acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano entre los integrantes del movimiento, con la consiguiente acción fermentadora que esto significa. Sus componentes no están liberados por el hecho de pertenecer a estas estructuras, de ser agentes de cambio y fermentadores de evangelio en sus propios ambientes, y la consiguiente transformación cristiana de las estructuras humanas. Escuela de dirigentes, la naturaleza. La escuela de dirigentes es un instrumento de
promoción apostólica que en un clima de comunión persigue la formación integral de sus integrantes. La escuela del movimiento es la pieza clave en la vida del movimiento. Es el eje que dinamiza todo el movimiento, por lo cual debe estar en permanente revisión y actualización. Para integrar la escuela no es necesario ser un erudito en doctrina o un teólogo, ni nada de eso. Claramente, si no, yo no hubiese podido participar. Todos estamos invitados. Todos tienen las puertas abiertas para trabajar en la estructura del movimiento. Los cursistas que quieren al movimiento y quieren volcar en él sus iniciativas, sus inquietudes, su esfuerzo, su talento, su carisma. Algunos podrán aportar humildad, otros su trabajo. Cada uno con sus dones, pero todos, absolutamente todos, con su amor, su ilusión, su entrega, especialmente su espíritu de caridad, pueden trabajar en la escuela de dirigentes y pueden formar parte de ella. Por eso se dice que la escuela es una comunidad de amor. La escuela de dirigentes es una comunidad en acción, ya que pone en funcionamiento el método, busca conducir a sus dirigentes a una vida en crecimiento en santidad, servicio y formación. Por eso se dice como definición que la escuela es la comunidad de cristianos con las aptitudes y las actitudes necesarias que en un clima de amistad buscan estar cada día más centrados, comprometidos y unidos para afianzar la vivencia de lo fundamental cristiano en sí mismo y en los ambientes, promoviendo la vida del movimiento. Esto está en Ideas Fundamentales, tercera edición, en el punto 319. La escuela de dirigentes tiene como finalidad colaborar en la búsqueda de la santidad, promoviendo la orientación auténtica, continua, progresiva de toda nuestra vida a la luz del Evangelio, todo ello en una unión vital con Cristo. La segunda finalidad es dar a conocer el carisma, la mentalidad y la finalidad del movimiento y enseñar las técnicas de la estrategia del movimiento, sus tres tiempos: precursillo, cursillo y poscursillo. Entregar el mensaje cristiano mediante el conocimiento de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, de manera que despierte la responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en el mundo. La escuela existe para hacer posible la finalidad del movimiento, actuando en tres frentes: en sus miembros, en el MCC y en el ambiente. En sus miembros, promoviéndolos a ser auténticos cristianos en permanente proceso de conversión, proporcionando ideas para la actuación como dirigente del movimiento y comprometiendo a los dirigentes a animar e inspirar grupos que fermenten los ambientes. En el movimiento, impulsando las reuniones de grupo y las ultrellas. Y en los ambientes, por la acción de los propios dirigentes de la escuela, ayudando a los miembros del movimiento a descubrir, encauzar y promover su vocación personal y asumir nuevas responsabilidades. Para que la escuela de dirigentes pueda conseguir sus objetivos, será necesario que en su naturaleza converjan tres vertientes, todas necesarias para asegurar y promover el crecimiento de sus miembros, así como el de los demás hermanos de la ultrella permanente. Estas vertientes son escuela de santidad, escuela de comunión y escuela de formación. Dentro de la escuela de santidad, la santidad es la primera y fundamental vocación del hombre. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, allí donde cada uno se desenvuelve y se desarrolla, en ese ambiente. Él nos quiere santos y nos espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. A cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él
por el amor. Efesios 1.4. Debemos seguir e imitar a un solo Maestro, Cristo. Como bautizados, sabemos que es nuestro compromiso. Pero ¿cómo lo lograremos? Meditando la palabra, practicando la oración, llevando a la práctica el mandamiento del amor. ¿Cómo me ayudará la escuela de dirigentes en mi crecimiento personal en búsqueda de mi santidad? Organizando e invitándome a participar en misas del movimiento, en las horas apostólicas, en la adoración eucarística, todas tendientes a ayudar el crecimiento individual a cada cursillista para que éste, a su vez, busque y encuentre el camino a su propia santidad. En cuanto a la escuela de comunión, la escuela busca la comunión de todos entre sí y de todos con Cristo, de acuerdo con el carisma y la mentalidad del movimiento. Esto implica que la escuela de dirigentes deberá primero buscar la amistad entre sus miembros. Por eso la importancia de los eventos presenciales, los talleres con el cual podemos compartir con los demás participantes, las preparaciones de los equipos y ese espacio reservado para la integración cuando se hace el corte para la merienda, porque ahí se logra esa comunión, ese diálogo, se empieza a trabajar la amistad. La comunión y el diálogo entre las personas en un clima de sinceridad y confianza, de autenticidad y libertad. A un amigo yo me animo a realizarle una corrección fraterna o a pedirle que me ayude. Que me permita compartir criterios, objetivos y esfuerzos. Sí, yo a un amigo me atrevo a decirle que me ayude a cocinar para un evento de la fundación. ¿Cómo se va a negar si ese es su don? Bueno, ese es el clima en el que se debe generar la escuela de dirigentes. Que haga posible la cooperación, la coordinación y la corresponsabilidad. Solo si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. 1 Juan 4:12. La escuela de formación. La formación se constituye así en una respuesta al llamado a crecer, a madurar, a dar siempre frutos. Por ello, la formación debe ser integral. Recordarán todos lo que hemos tenido la dicha de participar en un equipo. Para mí, y esto es muy personal, el momento de mayor crecimiento y formación de los dirigentes es en las preparaciones. ¿Por qué? Porque durante 9 semanas estamos formándonos y compartiendo vida sin darnos cuenta. Y en cada preparación hablamos de la parte humana, cuando compartimos valores y virtudes que trabajamos semana a semana. Hablamos de lo espiritual y a veces se agrega lo doctrinal, cuando realizamos la lectura y la compartimos entre los miembros del equipo que el rector nos estableció. Y hablamos de lo metodológico, por supuesto, cuando hablamos de la organización del evento, de las funciones, de las responsabilidades. También, y para profundizar, vamos a hablar de la formación humana, porque dentro de la formación está lo humano, lo espiritual, como les decía, lo doctrinal, lo social y lo metodológico. Y le agregamos lo metodológico sin que esté en la carpeta nueva, porque necesitamos formarnos metodológicamente hablando, porque no podemos hablar de lo que no conocemos. ¿Se acuerdan cuando en el rollo estudio repetíamos nadie ama lo que no conoce? Y tenía muchas aristas, algunos pensábamos que estábamos hablando de Jesús, por supuesto, estábamos hablando de la Biblia, pero también tengo que conocer que el método del movimiento tiene tres tiempos, tengo que conocer el carisma, tengo que conocer la mentalidad, tengo que conocer la historia. Entonces, la realidad es que la escuela de formación tiene todas estas aristas, pero no podía faltar lo metodológico.
Paralelamente al desarrollo de estas dimensiones propias de su naturaleza, la escuela dirigente se constituye en la escuela de servicio, preparando a sus miembros para asistir y dar apoyo orgánicamente al secretariado diocesano en todas las acciones necesarias para la concreción de sus objetivos de promoción y expansión del movimiento en la diócesis, en los cursillos, jornadas de metodología, etc. La escuela dirigente es el brazo largo del secretariado en el sentido de que todo lo que pasa en el movimiento debe estar impregnado por la escuela. ¿Quiénes integran la escuela? Sus integrantes son dirigentes enamorados del movimiento, son hombres y mujeres que vivieron la experiencia de un cursillo y que aceptan libremente y como vocación asumir la misión evangelizadora de la Iglesia desde el carisma del movimiento. Además de ser una vocación concreta y específica que los dirigentes deben descubrir, aceptar y vivir, supone una opción apostólica prioritaria de los mismos. La ultrella, las reuniones de grupos y distintos eventos del movimiento serán el ámbito natural para descubrir a aquellos dirigentes que tengan esta vocación. Los secretariados arquidiocesanos establecerán los modos y las formas de integración, cómo lo invitarán a los participantes y cómo conformarán las escuelas de dirigentes. Por eso la organización no es uniforme, porque el funcionamiento de la escuela va a depender de las actividades y de la cantidad de recursos con los cuales se disponga. Y esto hace que cada organización en cada diócesis pueda ser distinta. Pero sabiendo lo importante que es la escuela de dirigentes como pieza clave en la vida del movimiento, el secretariado diocesano de Santa Fe le generó a la escuela de dirigentes toda una estructura y le facilitó toda una estructura para poder así procurar cumplir con sus misiones. La estructura que a continuación vamos a ver en una filmina es una estructura típica para Santa Fe. No es igual, como les decía, en otras diócesis. Como les decía, a continuación les voy a hacer un breve resumen porque hay gente de otras diócesis participando en este encuentro. En una jornada de metodología tradicional, como hay nuevos participantes y no conocen bien el organigrama o la estructura de servicio que conforman la escuela y el equipo rector, se hace una mayor desarrollo y mayor detalle de cada uno de los equipos de la escuela de servicio que conforman a Santa Fe. En este caso yo les voy a mencionar que el coordinador de la escuela de dirigentes es el equipo rector, que tiene más o menos 7 miembros hoy. Los distintos equipos son de servicio, el equipo de reunión de grupo, el equipo de intendencia, ultrella y convivencia, precursillo, formación, prensa y difusión, que tiene como subequipo uno que es informática y otro que es la web. Hay un equipo mensajero, hay un equipo denominado Todo Previsto, que está integrado por montaje y guardería. Acá en esta filmina lo que traté de poner son las cantidades de cursillistas que están enamorados del movimiento y que están trabajando en cada uno de estos equipos. Como ustedes pueden observar, no estamos hablando de una cantidad enorme de dirigentes, sino estamos hablando de una cantidad bastante acotada. Piensen que, está bien, hoy no puedo decir que mensajero no hay nadie, ahí yo puse puntitos porque hace
7, 8 meses que no se hace la revista y por ende en papel no se imprime la revista, que es el medio de difusión del movimiento tradicional, y no se distribuye, pero había más o menos 70 personas, pero a grandes rasgos habrá 150 personas trabajando en el movimiento en Santa Fe, siendo que acá en la ciudad capital tenemos unos 3.500, 3.600 cursistas. Quiere decir que estamos hablando de muy poquito, de muy poquitos cursistas trabajando al servicio del movimiento para hacerlos crecer. No les incorporé acá porque forma parte de otra persona jurídica que tiene movimiento, que ha constituido una fundación denominada Fundación Prisma, que es la que se encarga de todas las finanzas del movimiento, y no es coordinado por el equipo rector, sino que depende directamente del secretariado. Pero como les decía, sabiendo que sin escuela la vida del movimiento se hace muy difícil, porque el secretariado no puede incentivar el precursillado. Tiene que ser dentro de la escuela dirigente y tiene que haber un equipo específico para trabajar en eso. Bueno, y así en cada uno de los equipos, ¿no? Muchas veces estamos esperando a que nos llamen para unirnos a trabajar en alguno de los equipos de la escuela dirigente, pero como todos están esperando ese llamado y las manos de los pocos trabajadores no dan abasto, a veces llevan cargas que no son tan ligeras. Si todos esperamos y nadie se suma y seguimos recargando o sobrecargando a estas personas que hoy están trabajando, en algún momento estas personas se van a agotar. Y no va a haber quien asuma estas responsabilidades para poder llevar adelante la misión que tiene la escuela. ¿Ustedes creen que el número de cursistas debería ser más? ¿Ustedes creen que se puede sentar a criticar o a plantear puntos de vista desde abajo de un árbol sin trabajar en la escuela? Sin ni siquiera haber alguna vez transpirado la camiseta para llevar una revista, o para llamar a algún hermano para pedir una colaboración o para ofrecerle para ayudarlo. Simplemente quería que vean el número de cursistas que hoy están trabajando al servicio del movimiento en la escuela de dirigentes. Yo creo que no es correcto que seamos tan pocos. Creo que tenemos la gran oportunidad de colaborar, de dar nuestro granito de arena, de aportar los dones que Dios nos dio para hacerlos producir, no para guardarlo en un tesoro. Sé que hoy es difícil, pero les aseguro que mañana también lo será. Por favor, a los que no están trabajando en la escuela de dirigentes, súmense. Se necesita mucha mano de obra, muchas manos, porque los obreros son pocos y el trabajo es mucho. La otra estructura de servicio de la cual hablábamos inicialmente, además de la escuela de servicio, es el secretariado. Los secretariados diocesanos y su finalidad. Para la conformación se presenta una lista de nombres y es el obispo quien aprueba y emite una resolución con el nombre del laico que será el presidente del secretariado. También designa al sacerdote en su calidad de asesor espiritual para que acompañe al movimiento de cursillos de cada diócesis. Una vez designado por el obispo, entre los participantes de la escuela, para orientar, coordinar, impulsar y servir al movimiento en una diócesis y procurar una eficaz inserción en la vida y en la acción pastoral de la Iglesia,
desde lo específico de la identidad del movimiento. Es el propio secretariado quien emite una resolución donde se detalla quiénes serán los demás miembros y cuáles serán las funciones específicas que se le otorgaron a cada uno. En cuanto a la composición y la estructura de los secretariados, no hay una estructura común para todos los secretariados diocesanos, ya que la constitución y organización de estos debe responder a la eficacia de la misión que se quiere realizar en cada caso y el grado de recursos humanos con los que se cuenta. Aquí en Santa Fe ha variado la cantidad de integrantes que han compuesto el secretariado, entre 8 y 2 hermanos, y siempre se van renovando parcialmente y frecuentemente. Esto va dependiendo de la evaluación y análisis que realiza el propio secretariado y de la aceptación o no de nuevos dirigentes a sumarse al equipo de trabajo. No debemos confundir sentido de pertenencia con sentido de apropiación a una función o cargo. Es por eso que la renovación del secretariado se sigue realizando paulatinamente. Como les decía, está integrado por un grupo de hombres, algunos laicos y otros sacerdotes y o religiosos. El secretariado, el presidente es aprobado por el obispo, lo mismo que el sacerdote asesor espiritual. ¿Cuál es la misión del secretariado? Según Ideas Fundamentales, tercera edición, en el punto 337, nos dice que la función y servicios son mantener la identidad del movimiento en la diócesis, siendo fiel al carisma, la mentalidad y la finalidad del movimiento. El desarrollo de la tarea implica coordinar y cuidar el desarrollo de la estrategia del método del movimiento, procurando una correcta selección de candidatos con preferencia a los alejados. Programar, preparar y realizar cursillos y jornadas de metodología, atender el correcto desarrollo del postcursillo, animando e impulsando los grupos y estrella, atender y promover la vida de la escuela, velando por su recto funcionamiento, ser y sentirse parte del Secretariado Nacional, mantener el contacto, contribuir a la unidad del movimiento, utilizando sus servicios y ayudar a su sostenimiento, procurar una eficaz inserción del movimiento en la pastoral diocesana, estando en contacto con la jerarquía y colaborando con los demás movimientos y asociaciones de la Iglesia en la diócesis. Sus actividades deben desarrollarse en un clima de comunidad, de trabajo, en equipo, de amistad y de espíritu de caridad. Por eso decimos que el secretariado como autoridad está a la cabeza del movimiento, pero como órgano de servicio está a sus pies. En Santa Fe, el secretariado en pleno para sus funciones se reúne los días lunes, después de la misa. Nuestra realidad arquidiocesana, por ser una jurisdicción tan extensa y con un gran número de hermanos, a Dios gracias, necesitó de una división de la diócesis en zonas, la que llamamos subsecretariados. Los subsecretariados son 13. Son grupos de servicio en el interior, delegaciones que tienen responsabilidades similares a las del secretariado dentro de los límites geográficos, adaptándose cada uno a sus propias realidades. Si bien todos los presidentes están invitados a sumarse a las reuniones de los días lunes por ser miembros del secretariado, las distancias y el tiempo y el costo no siempre permitían su realización, pero este año, a partir de la nueva realidad, se logró sumarlos por medio de la tecnología y con mucha alegría podemos decir que hemos triplicado la participación promedio de presidentes de los subsecretariados en las reuniones del secretariado en pleno, contribuyendo este hecho de todo en beneficio a todo el movimiento en toda la arquidiócesis.
en la siguiente filmina. Acá les he ampliado el secretariado completo. No solamente al presidente, que es María José Cuaino, que ha sido designada por el obispo, al asesor espiritual, el padre de René Fritz, sino también los vocales que componen al secretariado, que son el primer vocal Roberto Barra, la secretaria Mirta García, la segunda vocal Eve Hub, el vocal Hugo Bode, el vocal Miguel Fogliati, César Palma, Viviana Tamborenea, Vero Selva. Y después integran el secretariado los presidentes de los 13 subsecretariados, que hoy veíamos en la filmina anterior. El Secretariado Nacional son vías de comunión, participación y orientación para que con los secretariados diocesanos, reconocido el Secretariado Nacional por la Conferencia Episcopal de cada país, es decir, que así como el obispo en cada diócesis, o en nuestro caso la arquidiócesis, reconoce al presidente del secretariado, cuando vamos al Secretariado Nacional debe ser reconocido por la máxima autoridad eclesial en Argentina, que es la Conferencia Episcopal de cada país, no de Argentina, sino en todos los países. Los secretariados nacionales son instrumentos de relación con la jerarquía eclesiástica y también de representación del movimiento en las relaciones nacionales e internacionales. Se constituyen a partir de los secretariados diocesanos de cada país y su organización y su composición y funcionamiento están determinados por el grado de desarrollo del movimiento en dicho país. Las funciones del Secretariado Nacional son iluminar, coordinar, relacionar a los secretariados diocesanos, promoviendo y cooperando con la unidad e integración entre ellos. Promover la iniciación y la reactivación y el mejor desarrollo del movimiento en el país. Mantener la comunicación con los demás secretariados nacionales y con los grupos internacionales. El Secretariado Nacional fija los lineamientos que debe seguir el movimiento a través de la mesa directiva nacional, que se elige en las convivencias nacionales cada 4 años y presta su servicio por el mismo periodo. La mesa directiva nacional se elige en una convivencia nacionales que se realiza cada 4 años y al año siguiente esa mesa directiva nacional comienza a presidir el plenario nacional, comienza a presidir cuando se corresponda una convivencia y, por supuesto, es el órgano de representación de la Argentina con los organismos internacionales. El plenario nacional está integrado por las delegaciones zonales en las que se divide el país, que son representadas por cabecera de zonas. Nosotros conformamos la zona madre de la Divina Gracia, junto con Paraná, Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. Somos la cabecera de esta zona a nivel nacional. Después de una reforma que se realizó en el año 2018, las funciones y responsabilidades de la cabecera de zona han disminuido sustancialmente y lo que ha permanecido, según alguna interpretación personal, es la de ayudar a la formación de los dirigentes en cada diócesis. Por eso, en nuestra insistencia, que sumemos a los hermanos de la zona a participar en jornadas de metodologías zonales, que habíamos comenzado a incentivar y a lograr buen resultado hasta que la pandemia nos ha detenido este año. De todas formas, los presidentes de los secretariados, reconocidos por los obispos en sus arquidiócesis,
diócesis o prelatura, integran el Secretariado Nacional del Movimiento y pueden o deben participar de los plenarios que convoque el Secretariado Nacional por intermedio de la mesa directiva. Este año fue el primer plenario virtual, se realizó el 25 de julio y fue para la votación de la aprobación o no de la nueva carpeta de jornada de metodologías con la cual estamos realizando este trabajo. Las convivencias nacionales son, como les decía, la representación máxima del servicio y coordinación en el orden nacional, y su objetivo es fijar los lineamientos básicos del movimiento, adecuando su quehacer a la realidad histórica de cada momento y a su mentalidad y finalidad específica. Esto está en las normas básicas, en el artículo 2. En estas se aprueban los LSBO, que serán de aplicación para los próximos 4 años. Las convivencias nacionales están conformadas por los representantes de todos los secretariados diocesanos, oficialmente reconocidos por sus respectivos obispos y por el movimiento, reunido en el plenario del Secretariado Nacional convocado por la presidencia de la Mesa Directiva Nacional. También esto está en normas básicas en el artículo 4. En cuanto a la Mesa Directiva Nacional, el organismo de relación con la Conferencia Episcopal Argentina, SEA, y ejecutivo del Secretariado Nacional. En tal carácter está encargado de convocarlos, presidirlos y coordinarlos. Normas básicas, artículo 7. La Mesa Directiva Nacional tiene la misión de organizar y presidir las reuniones que se realizan a nivel nacional y representar al Secretariado Nacional ante la Conferencia Episcopal y ante los organismos internacionales. Pero lo que no tiene la Mesa Directiva Nacional es la posibilidad de bajar líneas, sino que es el plenario el órgano máximo de autoridad del movimiento en la Argentina. Digo esto porque muchas veces, pecando por la inexperiencia, la nueva mesa habló de que ellos bajaban línea y no es lo que corresponde según el estatuto. Los grupos internacionales existen a nivel mundial por las mismas razones de conexión, coordinación y mutua colaboración entre los secretariados nacionales, reconocidos por las respectivas conferencias episcopales. Actualmente son 4: el Grupo Latinoamericano, el Grupo Europeo, el Grupo Asia-Pacífico, el Grupo Norteamérica y Pacífico. Ideas fundamentales, tercera edición, puntos 341 a 343. Las funciones de los grupos internacionales es coordinar a los secretariados nacionales, impulsar la reflexión permanente sobre la identidad del movimiento conforme a su carisma y su mentalidad, ayudar a la promoción del movimiento en países donde aún no está constituido. Estos grupos constituyen una autorizada referencia doctrinal y metodológica. Se reúnen en los encuentros internacionales donde fijan los lineamientos a seguir. Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos de la Cristiandad. Existe como organismo de coordinación del MCC a nivel mundial, siendo responsable del intercambio de información, iniciativas y reflexiones al servicio de la unidad y la dinámica del movimiento. Coordina los grupos internacionales y ejerce su servicio de acuerdo a lo previsto en el Estatuto. Ideas fundamentales, tercera edición, punto 344 y 345. Si bien en la carpeta dice que ejerce sus servicios, se omitió agregar una parte fundamental. Ejerce su autoridad de acuerdo al Estatuto. Y esto es fundamental porque gracias a esta autoridad, como les contábamos el primer sábado cuando hablábamos de la historia y contábamos algunos pormenores de cómo el Consejo Pontificio Paralaico aprobó
Ideas Fundamentales 3 y aprobó el estatuto para hacer el reconocimiento, habló de la autoridad que tiene que ejercer el organismo mundial sobre el movimiento de cursillo. Las funciones que tiene el organismo mundial son preservar la identidad y la unidad del MCC y a las conclusiones de los encuentros mundiales. Fíjense, preservar la identidad y la unidad, fiel a su carisma, fiel al libro de ideas y a las conclusiones de los encuentros mundiales. Reflexionar sobre el papel del MCC a nivel mundial, coordinar a los grupos internacionales para que alcancen sus objetivos. Todos estos organismos, sin excepción, son de comunión y de servicio. Antes de compartir algo más, tengo en mi poder las conclusiones de la segunda reunión ordinaria del Organismo Mundial de Chicago, y un punto fundamental dice: el artículo 3 de nuestro estatuto, en sus incisos B y C, nos señalan claramente los objetivos del OMCC. B. Mantener el movimiento en su fidelidad a la Iglesia y a su magisterio. C. Preservar al movimiento en su fidelidad a su carisma y al libro de Ideas Fundamentales, tercera edición del movimiento de cursillo, fruto de los encuentros mundiales y expresión oficial del movimiento de cursillo, así como las conclusiones de los encuentros mundiales. Y termina diciendo: este comité ejecutivo no quiere pasar a la historia como el que recibió un problema en herencia y no hizo nada por esforzarse en atenderlo. Preferimos ser recordados como los que nos esforzamos en hacer lo que teníamos que hacer, a pesar de conocer las consecuencias de ello. El Organismo Mundial del Movimiento de Cursillo de Cristiandad está integrado por 4 grupos internacionales, siendo el más cercano a nuestro país el Grupo Latinoamericano, que hoy tiene la sede en Chile desde el año 2018 hasta el año 2021. Actualmente, el organismo mundial tiene sede en México y lo será hasta el año 2021, hasta el año 2021. La sede del organismo mundial rota entre los grupos que lo conforman, designándose periódicamente el grupo y el país, y dentro de el país donde estará la sede para el siguiente periodo, y cuyo Secretariado Nacional se responsabiliza de sus objetivos y servicios. Como les decía, la sede del organismo mundial estuvo hasta fines del año 2018, donde se realizó la Ultreya Mundial en Portugal, y la sede fue el Grupo Europeo. Hoy su sede es México y permaneceré allí hasta el año 2021, donde está en duda si se realizará o no el traspaso al grupo que le correspondería, que es el Grupo de América del Norte y el Caribe. Su función es representar al movimiento, coordinar y comunicar a los grupos internacionales, los secretariados nacionales, ayudar con las publicaciones de los libros, con las revistas, que contribuyan al diálogo con las realidades temporales, los medios de información de los dirigentes, grupos y secretariados, organizar periódicamente encuentros mundiales. ¿Y por qué le decía que está en duda? Porque claramente en Estados Unidos está muy arraigada y muy acentuada la posición de que uno de los fundadores del movimiento es Eduardo Bonilla Aguiló, y no lo ponen como si fuera uno de los iniciadores juntos a Sebastián Gallá, al padre Herbós. Entonces, si Estados Unidos mantiene su postura, posiblemente se tomen represalias para con este país. Por eso les decía que no tiene desperdicio estas conclusiones que tenía y que después, si quieren, les leo otros párrafos
que hacen mención a esta problemática. Esta es una forma distinta y tal vez muy simplista de ver un organigrama. No estaría mal si se la cortase, a mi criterio, en la base de la pirámide y se eliminaría reunión de grupo y cursillistas. ¿Por qué? Porque si no, si la dejáramos tal cual está, estaríamos hablando de una forma de comunicación desde la base de la pirámide, pasando por cada uno de los grupos hasta el organismo mundial. Pero acá estábamos hablando de un organigrama, no de una forma de comunicación. Un organigrama representa una organización jerárquica. Por eso le decía que para mí, si queremos representar esa estructura jerárquica y funcional del organismo del movimiento de cursillos de cristiandad, no deberían estar reunión de grupo y cursillistas. Acá intenté hacer un comparativo entre lo que van a observar los cursillistas que hagan jornada de metodología y se basen en el libro, y lo que habitualmente estábamos acostumbrados a observar de acuerdo a un organigrama. Si bien en la punta de la pirámide está el organismo mundial y está el estatuto, los libros oficiales, los encuentros y las estrellas mundiales como referencia en ambos grupos, ahí no hay ningún tipo de error, solo que no reconocía o no se reconoce en la carpeta que el organismo mundial tiene autoridad. Después habla de los grupos internacionales y solamente menciona los 4 grupos que conforman el organismo mundial, pero le está faltando quiénes componen los grupos regionales que hacen a esos 4 grupos. Por ejemplo, si hablamos del grupo latinoamericano, le está faltando decir que esto está compuesto por los 4 grupos regionales, el grupo Centroamérica, el grupo regional bolivariano, el grupo regional del Cono Sur y el grupo regional de América del Norte. Por supuesto, nosotros estamos en el grupo del Cono Sur, pero ahí es como que habría una omisión. Después sí están los secretariados nacionales, pero también está la omisión de que no habla de las convivencias nacionales ni habla de la mesa del secretariado, de la mesa directiva nacional. Con lo cual, la verdad que tiene algunas omisiones que pueden generar alguna confusión. Repasemos rápidamente lo que hemos visto en este rollo. Para poder cumplir con responsabilidad de evangelizar, el movimiento debe contar con una autoridad mínima y una organización adecuada. Que para atender a este fin específico, el movimiento cuenta con 2 equipos de trabajo, el secretariado diocesano y la escuela de dirigentes. Recordemos que la escuela de dirigentes y el secretariado existen para promover, contribuir y acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano entre los integrantes del movimiento. El espíritu que anima y que debe animar tanto a la estructura como a la organización del movimiento es el espíritu de comunión y de servicio a la iglesia. En la iglesia y para la iglesia, colaborando para que el reino de Dios se vaya haciendo posible en este mundo. Recordemos que como estructura de servicio no existen jerarquías. No estamos aquí para hacer carrera, sino que hay funciones o roles diferentes. No hay cargos, estatus o nivel. Hoy podemos formar parte del secretariado, en mi caso, y mañana volver a un equipo de la escuela o ser un auxiliar visto u oculto si me llaman a servir en esas funciones. Esto no es para figurar. Si no se toma como servicio, no se vive la mentalidad del movimiento. También vimos que estamos en presencia de un movimiento que existe en el mundo, y para ello vimos la organización del movimiento tanto en Argentina, de la cual somos parte, como también del resto del mundo. Me gustaría repetirle la palabra del Santo Padre Pablo VI, que en la Ultreya en Roma dijo: Cursillos,
Ya tiene carta de ciudadanía y circula libremente por el mundo. Me parece importante remarcarles que tenemos que aportar ilusión, entrega y espíritu de caridad. Y esto se hace con servicio a los demás desde el movimiento. Recordemos que todo se hace en función del servicio y de la comunidad. Servir es amor, entonces no nos cansemos de amar sirviendo. Esto nos obliga a trabajar en la estructura del movimiento, en nuestras diócesis, con más perseverancia, para que más personas puedan tener la posibilidad de vivir un cursillo. Y vuelvo a dejarle la pregunta que les hice el sábado pasado. Si para vos cursillo fue un antes y un después, si para vos te dio una nueva vida y otras posibilidades, ¿por qué no sumarte a trabajar en el movimiento para que otros tengan las mismas posibilidades que vos tuviste? No sigas esperando. El trabajo es mucho, la carga también, y son pocos los obreros. De colores. Bueno, ¿cómo le va? Le decía a José, a Mirta, gracias Mirta, la verdad sin vos no hubiese sido posible que todos hayamos hecho los rollos así. Mil gracias, realmente un capo. La cantidad de horas que le has puesto, más el doble que nosotros, así que emociona el servicio que le has puesto a todos tus compañeros. No, le decía que posiblemente por la afectación personal, la implicancia de todo esto, del servicio dentro del movimiento, dar este rollo, no me hubiese alcanzado los 50 minutos que hablé. Porque hay un montón de cosas que te sacan y te llevan para contar anécdotas o experiencias. No sé si está Linda en el... Sí, bueno, con Linda participamos de la votación cuando se eligió a Resistencia como mesa nacional en un encuentro, en una convivencia nacional en Cura Brochero. Me parece que con Roberto participamos de la votación sí, también, me acuerdo, vos también en Cura Brochero, 4 años después, participamos de lo que fue la elección de Salta. Y la realidad es que un montón de esa experiencia uno la quiere compartir. Y la quiere compartir con todo lo que son los cursistas de la diócesis, pero también la quiere compartir con los cursistas de la diócesis que están presentes, que no tienen la oportunidad de tener la organización que tiene Santa Fe. Me ha tocado participar sin ser miembro del secretariado, dando un rollo en un plenario y ir a contar la realidad que Santa Fe tenía o en la cual estábamos trabajando y me quedaban mirando. Y nos decían, pero ¿cómo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo tienen esta organización? ¿Y saben por qué la tenemos? Porque un montón de hermanos, durante muchos años, durante estos 49 años que hoy estamos empezando a vivir, porque cumplimos 49 años hoy, del primer cursillo, que se hizo del 25 al 28 de noviembre del año 71, en Carmen de Racedo, en Paraná. Le decía que gracias al sacrificio de un montón de hermanos, fuimos recibiendo un montón de conocimiento y lo fuimos transmitiendo y se hizo una realidad increíble. Entonces, tenía un montón de cosas de esas para compartir, pero también hay momentos donde uno se entristece porque ve la realidad. Sandra no entendía nada, como una noche, como a la 1 de la mañana, le preguntaba si tenía el Excel actualizado del organigrama con los teléfonos, pues tenemos un Excel donde tenemos todos los teléfonos de los coordinadores, los equipos de la escuela. Y no entendía Sandra, este loco que está haciendo hasta ahora. Estaba haciendo esta filmina porque creo que es muy gráfica y representativa de los pocos que hoy somos trabajando en la escuela de dirigentes. Y muchas veces me ha pasado
que en lo personal alguien te critica desde la tribuna, sentado cómodo, y por eso lo dije, pero además se lo dije a ese dirigente al cual admiro mucho, me enseñó mucho, pero hoy le decía, pero vos estás mirando de la tribuna y me estás puteando de la tribuna y yo estoy corriendo acá adentro y estoy más solo, somos poquitos, ayúdame. Si tenés algo para decirme, no lo digas en la clausura, vení y decímelo a mí, o decíselo al secretariado que tiene las puertas abiertas. Porque si algo que nos caracterizó en los últimos años en el secretariado, que las puertas han abierto para todos. Y nos lo han dicho, no lo dijimos nosotros, no nos salimos a vender, nos lo han dicho la comunidad. Entonces, la realidad es que no entendía esas cosas, pero ¿saben qué? Necesitamos gente. Y este rollo en la jornada de metodología es fundamentalmente, es un rollo de marketing para que la gente entienda que debe venir a trabajar al movimiento si quiere que el movimiento siga siendo el primer anuncio para muchas personas. Si quiere y cree que es el método indicado, ideal, para poder evangelizar. Lo hemos discutido con muchos sacerdotes, lo hemos charlado muchas veces con Monseñor Arancedo antes, con el cual teníamos tal vez, porque llevo muchos más años en el secretariado, me tocó más años con Monseñor Arancedo que con Monseñor Fenoy, pero muchas veces lo que discutíamos era la fuerza que tiene el método del movimiento. ¿Cómo hace que en 3 días cambie la gente? No sé si alguno de los que está acá participó de la clausura del padre Sergio Caposetti de San Javier, que le dijo a René, le dijo, hijo de puta, yo laburo con las personas 10 años para poder convertirme, vos en 3 días los convertís. Y la realidad es que es eso. El movimiento hace eso. Pero lo podemos hacer si tenemos gente para trabajar, si tenemos gente que entienda que tenemos que precursillar, si entre todos tratamos a precursillar. Lo podemos hacer si tenemos gente que ayude a trabajar en los 2 elementos de perseverancia. Es muy lindo decir, el cursillo tiene 2 elementos que hacen perseverar a los cursillistas. Ah, muy bueno. Pero hay que trabajar. Hay que sumarse a trabajar en reunión de grupo. Hay que sumarse a trabajar en Ultrella. Si no, nos quedamos detenidos. Y este año fue una muestra. Nos quedamos detenidos. El secretariado tenía unas ganas bárbaras. ¿Cuántas veces me escucharon hablar desde que dejamos la reunión presencial, desde el 12 de marzo, que yo les dije que nosotros éramos los dirigentes que teníamos la responsabilidad de acercarnos a las personas porque iban a quedar aisladas? Y durante 2 meses, todas las reuniones del secretariado decían lo mismo. Pero nos dábamos vuelta y la escuela estaba vacía. Estaba inmóvil. Y ¿saben? Responsabilidad tal vez nuestra, pero muchas veces la responsabilidad porque no tienen más manos y porque están cansados. Eso es lo que nos pasa. Yo sé que José me va a hacer una pregunta, porque ya la 3ª vez que me lo pregunta, lo voy a contestar ahora con la vehemencia que me caracteriza. Me preguntaron ya 3 veces si yo dejaba, si estaba recontrapodrido del movimiento y me iba a hacer. José escuchó cuando el obispo en Coronda me invitó a decir, ya está, ya con todo lo que creciste, vení a trabajar conmigo. Es verdad, lo hice. Y el coloradito el otro día nos quedamos y me preguntó, ¿está tan podrido que te va a ir? No, no me voy a ir. No me voy a ir del movimiento. Pero necesitamos más manos. Yo voy a ir al desafío que el secretariado me propone. Pero no quiero ir solo. Necesitamos gente. Necesitamos que la gente deje la comodidad. Que la gente entienda y acepte que esto es un servicio con amor, que hay que hacerlo por los demás y hay que hacerlo por los alejados. Y hay que hacerlo por los alejados no solamente que no conocen a Cristo, sino también por los que conocen a Cristo. La misión de la escuela es asegurarse, miren, yo sé mucho de cómo hacer un PowerPoint y no me equivoqué cuando puse todas las misiones de la escuela, porque quería que le saquen una foto y quería que lo vean.
Porque quería que vean que la misión de la escuela está apuntando a la persona, pero está apuntando al movimiento y está apuntando al ambiente. No hay forma de que el movimiento, que las personas que se formen, no lo fortalezcan al movimiento. Y que las personas trabajen en la escuela de servicio para trabajar en precursillo y para trabajar en reunión de grupo y para trabajar en cada uno de los equipos. Tuvimos que achicar los equipos. ¿Saben por qué son 8? Ahora, porque los tuvimos que achicar porque no había gente. Llegamos a tener 13. Y cada uno estaba zapato su zapatero, eran todos los especialistas. ¿Saben qué? Tuvimos que aceptar achicar. Y creo, no sé si es un error o no, pero necesitamos gente. No solo, y de Santa Fe y del interior, de todos lados. Todos necesitamos trabajar para el servicio del movimiento. Si es que, como les pregunté el sábado, no fue de casualidad, fue a propósito y estaba relacionado con esto. Si ustedes creen que el primer anuncio que da Cursillo es lo que convierte a las personas y que le cambia la vida, no se da solamente por la gracia. Hay que llevar a esas personas. Tenemos que poner también nuestro esfuerzo. Las personas no se salvan solos, también tenemos que trabajar nosotros. Por supuesto que tenemos que rezar, pero después nos falta otra parte, que es la acción. Nada más. Vamos a hacer la acción de gracias. ¿Puede ser? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, patrono del movimiento. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe. Ruega por nosotros. Y San José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. Bueno. ¿Hacemos un recreíto ahora? Dale. Acá dice que Intendencia... dos cosas quiero decirles antes que se vayan. Una, Piamonte y Díaz que van a hacer un piquete porque no los pusiste en el listado de los subsecretariados. Así que aviso ya que hay que corregirlo. No, esto para que quede bien el power, para que estén todas las localidades incluidas en el sur. Piamonte, en San Jorge. En la lista de abajo. Y Díaz en Coronda. No, Díaz está en San Genaro. Díaz está en San Genaro o en Coronda. Díaz en San Genaro. La corrección. Por eso, Díaz está en San Genaro, lo tengo en el Word acá. Y San Jorge dice, San Jorge, María Susana, el Trébol Sastre, Carlos Pellegrini y falta Piamonte. También porque está más poquito, perdón. No, Muy bien. Díaz está con eso. Está reclamando, che. Así que, ojo. Bueno, vamos a hacer un recreíto de 10 minutos, Ariel, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Bueno, y después le pedimos a nuestro amigo, el que nos deleita todos los sábados. Muy bien. Ahora lo veo. Hola, Zapito. Levanta el dedo. Muy bien. Bueno, entonces, un corte de 5 minutos, tomamos un té. Hoy terminamos más temprano, ¿no? 10 minutos. Escuchá, no, porque vamos a tener un invitado especial al final. Muy bien. Todo sorpresa. Sorpresa. El rector no sabe, eso está muy mal, No sé, a mí me dijeron va a haber un invitado especial, no sé, yo no puedo decir... Dale. Sí, dije yo. Muy bien. Viste que era así. Bueno, dale. Entonces a las 4:30 arrancamos. Listo, Bárbara, nos vemos. Hasta luego.